Encargado del Partido Popular de pedir esas explicaciones, Gustavo Aristegui, portavoz del Partido Popular en el Congreso. Gustavo, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué te sugiere, Gustavo, lo que hoy publica ABC que estamos comentando? Me parece gravísimo, me parece profundamente preocupante que este gobierno, habiendo podido detener, perseguir o destruir las embarcaciones de los piratas que detuvieron, que secuestraron durante días a un barco español con su tripulación, y que se haya evitado hacerlo, no se sabe muy bien por qué prurito de falsa prudencia, me parece especialmente grave, porque cuando ya habían desembarcado los piratas del barco Playa de Baquio, es evidente que tanto los helicópteros de la fragata, como sin duda ninguna el P-3A Orión, el avión de vigilancia antisubmarina, hubiesen podido proteger el Playa de Baquio para que no hubiese vuelto a ser abordado y hubiesen podido perfectamente detener o destruir las embarcaciones de los piratas. Y lo que no se puede hacer bajo ningún concepto, yo creo que lo dijimos el otro día en esta misma antena, es ante una organización criminal de estas características, de esta bestialidad, de esta peligrosidad, es negociar. Y nosotros, en el Congreso de los Diputados, vamos a preguntar con toda claridad, con toda rotundidad y con toda firmeza al gobierno si ha intermediado, mediado, propiciado, favorecido, facilitado o incluso impulsado el pago de un rescate a una organización criminal. Porque de confirmarse las sospechas que empiezan a circular por todos los medios de comunicación, tanto españoles como extranjeros, sería un gravísimo precedente, porque estoy convencido que los piratas van a tentarse mucho la ropa de hacer nada contra pabellones franceses, pero sabiendo que el gobierno no impide y más bien facilita, o por lo que parece facilita, el pago de los rescates, es muy probable que todos aquellos barcos con pabellón español hoy sean mucho más objetivos de lo que lo eran antes de la intervención infausta, terrible y desgraciada de este gobierno, que siempre que tiene tres opciones, la buena, la mala y la pésima, siempre elige indefectiblemente la tercera. A ver, Alejo, te quiero hacer una pregunta. Gustavo. Don Gustavo, buenas noches. Muy buenas noches, Alejo. Don Gustavo, tenemos aquí una pregunta que hacerle. Usted es diplomático de carrera, es usted una persona con conocimientos muy sólidos de derecho internacional, y le queremos hacer una pregunta concreta para que usted nos la aclare como experto. Si en aguas internacionales una embarcación armada comete una acción hostil contra ciudadanos de un determinado país, las fuerzas navales de este otro país, de acuerdo con el derecho internacional, están facultadas para neutralizar esa amenaza y proceder a atacar a esa organización ilegal armada que está atacando a compatriotas suyos. ¿Eso es acorde con el derecho internacional o no? No le quepa la más mínima duda de que es así. Muchas gracias, pero don Gustavo. Ni la más mínima duda. Es y además lo que le voy a decir una queríamos cosa. saber, don Gustavo, muchas gracias. No, pero le voy a decir otra cosa. Es decir, que incluso si los piratas hubiesen huido desde aguas internacionales, si hubiesen penetrado en aguas territoriales somalíes, la persecución en caliente, especialmente tratándose de un estado fallido como es el caso de Somalia, también habría sido posible atacar a los piratas en aguas territoriales somalíes. Que nadie se llame a engaño. Lo que ha hecho el gobierno es un acto de gravísima dejación. Y desde luego esto que ha sido publicado, yo creo que es una noticia muy importante y hay que felicitar al diario ABC por ella, esto, lo que ha publicado hoy, es verdaderamente grave. Es un precedente que deja a los pies de los caballos a la navegación marítima internacional, comercial o pesquera. Y francamente creo que el gobierno tiene que responder de las responsabilidades gravísimas derivadas de las consecuencias de sus actos. Y además, nadie puede decir que la oposición no se comportase con el más estricto sentido de la responsabilidad, de la lealtad. Le dio margen de maniobra y confianza, no cheque en blanco. El gobierno eligió el camino más fácil. La vicepresidenta primera del gobierno, en una patética rueda de prensa el sábado pasado, se asocia al gobierno del Reino de España a una solución por medio de pago de rescate. Y he dicho más de una vez, y en estos mismos micrófonos otra vez, que el pago por parte de particulares del rescate es censurable pero comprensible. Es totalmente inaceptable que haya sido propiciado, mediado, facilitado por parte de un gobierno democrático. Y, por último, también lo dije en estos mismos micrófonos hace algunos días,
No cabe en cabeza de nadie que un gobierno democrático negocie con la 'ndrangheta, con la camorra napolitana, con la Cosa Nostra, con la yakuza japonesa o con las tríadas chinas. ¿Por qué vamos a negociar o propiciar o permitir la negociación con piratas somalíes en alta mar? Gustavo, una cosa más para despedirte. Refrescanos la memoria. ¿Qué hizo Francia concretamente? Porque antes teníamos dudas si rescató todo el dinero que se había pagado para liberar a sus compatriotas. Tuvo que emplearse a fondo contra esos piratas, si murieron algunos de esos piratas en el acto de represalia de la Marina francesa. ¿Qué pasó? Yo hasta donde sé que el gobierno francés colocó localizadores en las bolsas de dinero entregadas a los piratas. Con ellas se siguió a los piratas por diferentes partes. Según obra en poder de los medios de comunicación franceses, hasta $1.250.000 de los 2 millones entregados habrían sido recuperados. Murieron 3 piratas en los enfrentamientos con las fuerzas de armadas francesas y 7 fueron detenidos y han sido llevados a prisión preventiva en Francia y van a ser sometidos a un juicio, y es más que presumible que sean condenados a larguísimas penas de prisión. En fin, por eso Francia, en las aguas del Golfo de Adén y en las aguas ribereñas del Cuerno de África, será un Estado y un pabellón respetado. No así el español, lamentablemente. Brevemente, doña Lorenzo Dávila, también te quiero preguntar. Buenas noches, Gustavo. Yo quería hacerte una pregunta, efectivamente, como experto que eres en Derecho Internacional. Un barco de guerra en un acto de guerra, que se puede considerar la piratería, ¿tiene el derecho internacional a bombardear a un barco que está huyendo, o tiene el derecho a perseguirlo, intentar detenerlo y, en el caso de que aparezca una amenaza inmediata, destruirlo? Vamos a ver, cuando los piratas abandonan el Playa de Baquio, no hay ningún indicio que permita sospechar que no van a volver. Sí, que huyeron en Zodiac, es decir, lancha Zodiac. Obviamente, huyen en lancha Zodiac. Digamos que a lo mejor hubiesen detectado que los radares del avión Orión o de los helicópteros de la fragata o de la propia fragata los tenían localizados, que hubiesen vuelto ante la inminencia de un posible ataque, hubiesen vuelto al Playa de Baquio. En el momento en el que esos barcos piratas, esas lanchas Zodiac piratas, hubiesen dado la vuelta, en ese momento estaba perfectamente legitimado la fragata española para ordenar un ataque destructivo, no solo disuasivo, contra esas lanchas que volvían a tratar de ocupar el barco español. Segundo, yo creo que no solamente estaban facultados, sino que estaban, obligados a perseguir a los piratas, porque estaban todavía muy lejos de aguas territoriales somalíes. Y como ya he dicho a la pregunta de don Alejo Vidal Cuadras, incluso si hubiesen entrado en aguas territoriales, la persecución en caliente, especialmente tratándose, como he dicho antes, de un Estado fallido, habría sido perfectamente posible entrar en aguas territoriales somalíes. Todo lo que ha ocurrido en las aguas y con este incidente del Playa de Baquio es un total y perfecto disparate, es una interminable sucesión de errores y dislates de este gobierno, y francamente creo que por mucho que traten de mantener una ambigüedad perfectamente calculada y perfectamente vergonzosa, el gobierno tendrá que dar explicaciones. Y no me vale que la vicepresidenta primera del gobierno diga: el gobierno hizo lo que tenía que hacer y no hizo lo que no tenía que hacer. Tendrá que explicar lo que hizo. Y desde luego una cosa muy importante: en todos los debates de radio, de prensa, medios de comunicación en general, que interviene un militante, simpatizante o dirigente del Partido Socialista, están todos con el mismo argumentario: las patrias no importan, lo importante son las personas. Por supuesto que sí, pero no es incompatible haber detenido a los piratas con haber defendido la vida y la libertad de las personas, de los tripulantes que habían sido recientemente liberados. Pero además hay otra cosa muy importante: el gobierno socialista, con el comportamiento que ha tenido en aguas internacionales del Cuerno de África, ha puesto el Estado de Derecho en general, y en particular el Estado de Derecho español, a los pies de los caballos. Y es una gravísima
responsabilidad política la que pesa sobre este gobierno. Y me temo que no estamos dándole la importancia, la trascendencia, la profundidad que tiene este incidente, porque esta es una muestra de un gravísimo error, que es, además, no creo equivocarme al decir que no es culposo, sino además doloso. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, creo que queda muy claro este asunto. Vamos a ver qué...